álgebra para comprobar y contrastar el modelo Solón. Habíamos dicho que el modelo de Solón no servía para explicar el crecimiento en el largo plazo, pero sí en el corto plazo, porque la diferencia entre los países en términos de crecimiento. Entonces, Debra sugiere que hay que contrastar este modelo cambiando los valores de los parámetros contenidos en el modelo. Pero también podemos cambiar, o pues se podrían cambiar las variables, ¿verdad? Como hacer cambios en la tasa de inversión. Entonces, la tasa de inversión aumenta permanentemente por razones exógenas. La tasa de inversión va a girar, pero la curva de depreciación no varía. Como habíamos visto aquí, ¿no? Entonces, una nueva inversión va a provocar, esto ya lo hicimos, ¿no? Va a provocar un incremento o un cambio en esta inversión y va a hacer que se pueda alcanzar un nuevo nivel de estado estacionario con un mayor nivel de capital. Esto ya lo vimos. Entonces, en la economía se va a encontrar por debajo de su nuevo estado estacionario y el stock de capital y la producción van a aumentar con el tiempo, ¿no? Como resultado de esta dinámica de transición que se van a ir adicionando unidades de capital. Entonces, en el largo plazo, en el largo plazo, tanto la inversión como el capital serán mayores. Y se alcanzará un nuevo estado estacionario, ¿no? ¿Qué ocurre con la producción en respuesta a este nuevo aumento de la tasa de inversión? Un aumento en la tasa de inversión provoca un incremento en la acumulación de capital a lo largo del tiempo. El aumento de capital hace que la producción también aumente. Y la producción aumenta de su nivel estacionario de Y sub 1, digamos, a un nuevo estado estacionario que podría ser Y sub 2, ¿no? En este. Entonces, fíjense, la única manera de contrarrestar este estado estacionario es cambiando la inversión, ¿no? Con tecnología nueva que incrementa la acumulación y genera mayores niveles de producción hasta alcanzar un nuevo estadio estacionario. Entonces pasamos de este estado estacionario a este otro que generan distintos niveles de producción. Entonces, la producción tiene un crecimiento logarítmico, ¿no? Un nivel
que habíamos alcanzado supuestamente, digamos, de estado estacionario, nos encontramos aquí, ¿no? En estado estacionario, con nueva inversión, se produce un nuevo crecimiento de la producción y nuevamente se alcanza el estado estacionario. Entonces, en el tiempo, esto es lo que puede ocurrir, ¿no? Partimos de un estado estacionario, después la tecnología a través de la inversión va a hacer que la economía crezca hasta alcanzar nuevamente el estado estacionario. Ahora, el otro componente del modelo, ¿no? ¿Qué pasa si hay un aumento en la tasa de depreciación? Entonces, la tasa de depreciación puede aumentar por una perturbación exógena. Por ejemplo, los acelerados cambios en la tecnología que hace que los productos o que los bienes se tiendan a depreciar más rápidamente. Entonces, en este caso, la curva o la recta de depreciación gira hacia arriba, mientras que la inversión no varía. En ese caso, el estado estacionario ya se encontraría a la izquierda, y eso significa que la depreciación es mayor que la inversión. Entonces va a disminuir el stock de capital como consecuencia de la dinámica de la transacción, de la transición hacia un nuevo estado estacionario. Veamos qué pasaría, ¿no? Entonces, simplemente estamos jugando con esto, ¿no? Esta es la tasa de depreciación. Si aumenta la tasa de depreciación, eso hace que nosotros alcancemos el estado estacionario más antes, ¿no? Entonces, la dinámica de la transición va a ser que alcancemos este estado estacionario, ¿no? Y obviamente, esto de aquí lleva a que la depreciación sea mayor que la inversión. Entonces, esta línea más clara es la depreciación inicial y esta más oscurita es la depreciación, la nueva depreciación del capital. Entonces, si hay un cambio ahí, lo que vamos a lograr es disminuir o alcanzar, si quieren ustedes, con mayor prontitud el estado estacionario. Entonces, la producción del estado estacionario también será menor. Entonces, ¿qué ocurre con la producción? Con el estado estacionario, cuando aumenta la tasa de depreciación, va a reducirse, ¿no? Porque si nos vamos, antes que con esto, si nos vamos aquí paralelo a esto, habría una función de producción, ¿no? Entonces nosotros habríamos alcanzado un nivel de producción menor si la depreciación cambia y obviamente no cambia la inversión, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo. Y se va a estabilizar en un nuevo nivel, pero a un nivel de producción más bajo. Esa era la ecuación que ya teníamos. Entonces, igual se produce la dinámica, la transición, alcanzar el estado estacionario. Entonces, fíjense el impacto que tiene
la depreciación sobre la producción, ¿no? Entonces partimos de una producción así, estacionaria, pero por cambio en la depreciación, entonces nosotros vamos a entrar en una suerte de decrecimiento de la producción hasta alcanzar un nuevo estado estacionario. En realidad, esto es una invitación para que ustedes también puedan jugar con el modelo, ¿no? Con propios datos, digamos, ¿no? Entonces, mirar si se desplaza la curva, cuál de las curvas. No estamos manejando muchas curvas, entonces, producción, inversión, depreciación. Entonces, ¿qué va a pasar con la dinámica de la transición de modelo? ¿Y qué pasa con el capital, la producción per cápita dentro del estado estacionario? Entonces, cuando la depreciación y la tasa de inversión sufrían perturbaciones, se presentaban resultados a escala logarítmica. A escala logarítmica, cuando cambiaba la depreciación, perdón, la inversión, se partía a un estado estacionario, se generaba crecimiento positivo a tasas decrecientes hasta llegar al estado estacionario, al nuevo estado estacionario. Entonces, y lo mismo pasaba cuando cambiaba la depreciación, ¿no? La depreciación partía de un estado estacionario, y cuando la depreciación crecía y se mantenía constante la inversión, entonces la economía entraba en una suerte de desacumulación, decrecía y alcanzaba un nuevo estado estacionario. Entonces la escala logarítmica nos permite ver la producción, que la producción varía más rápido cuanto más lejos estamos del estado estacionario, ¿no? A medida que la producción se aproxima al estado estacionario, los ritmos del crecimiento se van haciendo menores hasta alcanzar en punto cero, donde alcanza el estado estacionario. Según la dinámica de la transición, cuanto más por debajo de su estado estacionario se encuentra una economía, más deprisa crece. Pero si ya está por encima de su estado estacionario, entonces su crecimiento es muy bajo o inclusive puede llegar a dejar de crecer. Entonces, eso nos permite comprender, entonces, por qué las economías pueden crecer a tasas distintas al mismo tiempo. Empíricamente, los países de la OCDE, que eran relativamente pobres en los años 60, crecieron rápidamente, mientras que los países que eran ricos crecen a ritmos más lentos, ¿no? Crecieron y siguen creciendo a ritmos más lentos.
Entonces, sí, los países de la OCDE tienen el mismo estado estacionario. El principio de la dinámica de transición lo va a predecir. Entonces, están por alcanzar el estado estacionario, sus ritmos de crecimiento son más bajos. Sin embargo, si se observa el mundo en su conjunto, los países ricos y los países pobres en promedio crecen a la misma tasa. Entonces, y ahí se podían deducir dos situaciones. En primer lugar, que ya los países han alcanzado su estado estacionario. Y segunda, que los países no son pobres porque hayan sufrido perturbaciones negativas, sino porque los parámetros determinantes de su estado estacionario son más bajos. ¿Cuáles son los parámetros que contiene el modelo? ¿Se acuerdan? La tasa de ahorro, la tasa de depreciación, la constante tecnológica, la PEA, porque decíamos esa constante, la habíamos supuesto constante. Y había otra más. Es posible que haya otra más. Pero no se me ocurre cuál por las ecuaciones que tenemos. ¿No? Entonces, fíjense, 1970, las tasas de crecimiento de algunos países y las tasas de crecimiento de los países más desarrollados, ¿no? Entonces, las tasas de crecimiento son más pequeñas que estos países que eran de menor desarrollo. ¿No? Y fíjense igual, las tasas de crecimiento de los países pobres igual, ¿no? Relativamente bajas, pero con niveles de renta per cápita mucho más bajos, ¿no? Entonces, los 5 puntos fuertes y débiles de Solón. En primer lugar, que contiene una teoría que determina el nivel de riqueza de un país a lo largo plazo. Pretende explicar las diferenciales en la riqueza de los países, ¿no? El segundo es que el principio de la dinámica de la transición permite entender las diferencias internacionales en las tasas de crecimiento. Ahora, los puntos débiles de este modelo son que centra su atención en la inversión y en el capital y no explica la productividad, el porqué de la diferencial de la productividad total de los factores, que podría ser un factor mucho más importante. Tampoco explica por qué las tasas de inversión y de productividad varían de unos países a otro. Y tampoco es una teoría de crecimiento para el largo plazo. En resumen, el punto de partida del modelo de Solón
es ese modelo de producción de tipo Cobb-Douglas. El modelo de Solow añade a este modelo una teoría de la acumulación de capital. Entonces convierte el stock de capital en una variable endógena al modelo, porque la inversión la convierte en acumulación de capital en una proporción. El stock de capital es la suma de todas las inversiones realizadas anteriormente, es decir, cuánto se haya logrado acumular capital. El stock de capital actual consiste en todos o todas las inversiones en capital fijo que se hayan realizado durante a lo largo del tiempo, digamos, por parte de las empresas de manera individual. Entonces, el modelo se propone comprender el crecimiento económico, pero solamente lo logra en parte en el corto plazo, ¿no? La presencia de los rendimientos decrecientes nos lleva a que este modelo no tenga o no genere crecimiento continuo. A medida que la economía va acumulando más capital, la depreciación aumenta exactamente en la misma proporción, porque acuérdense, es la depreciación del capital. Si tenemos más capital, la depreciación va a tender a ser mayor también. Finalmente, esta nueva inversión va a llegar a ser lo suficientemente pequeña como solamente para cubrir el stock, la depreciación, y ya no habrán adiciones en el stock de capital, dejará de crecer y habremos alcanzado el estado estacionario. Entonces, lo mismo va a pasar cuando cambia la inversión. Y cuando cambia la inversión, para que cambie la inversión, tiene que producirse un salto tecnológico. Tiene que producirse una nueva constante tecnológica o una nueva proporción de relacionamiento del capital y del trabajo. Ahora el modelo de Solow ofrece una teoría satisfactoria de la determinación del capital, ¿no? Prediciendo que esta relación capital-producto es igual a la inversión o a la inversión y la depreciación, al cociente de la inversión y la depreciación. Es decir, inversión sobre depreciación. O sea, tasas de inversión y tasas de depreciación. Entonces, los países que tienen una elevada tasa de inversión deberían tener una elevada relación capital-producto. El segundo logro del modelo es que cuanto más por debajo se encuentre de su estado estacionario, la economía tiende a crecer más rápidamente. Mientras más
próximo al estado estacionario se encuentra, los ritmos de crecimiento se van haciendo mucho más lentos. Entonces, esto nos permite hacer comparaciones entre los países, tratar de entender las causas o las diferenciales del crecimiento. Y cambios en la tasa de inversión o de la productividad total de los factores pueden elevar el estado estacionario de un país y por tanto aumentar su crecimiento durante un periodo de tiempo, porque nuevamente ustedes saben que por este asunto de la dinámica de la transición, nosotros vamos a propender nuevamente a alcanzar el estado estacionario. En general, los países pobres tienen una baja productividad total de los factores y una baja inversión. Y estas son las causales de sus niveles de renta en el estado estacionario. Entonces, si los valores de las variables fundamentales de un país fueran más altos, como la inversión, por ejemplo, pero que este país fuera pobre y hubiera sufrido una perturbación negativa, veríamos que esa economía crecería rápidamente, de acuerdo al principio de la dinámica de la transición, ¿no? Entonces, fíjense, esta es una demostración de lo que pasa con Corea. Corea es una economía emergente. El crecimiento de Estados Unidos, que es más estable. Y el crecimiento de Filipinas, que tiene un nivel de crecimiento, digamos, a un ritmo menor que el de los Estados Unidos, pero con algunas perturbaciones, ¿no? Entonces ya esto hemos visto la dinámica de la transición, la producción. Bien. Ahora, estas son las ecuaciones que conocemos desde ahora. Este es el capital en el periodo T más 1, que va a ser igual a 1 menos la depreciación multiplicado por el capital, más la tasa más la inversión, ¿no? Esta es la tasa de ahorro y esta es la producción. Entonces, cuando incorporábamos la variable poblacional en el modelo, entonces la población en el periodo T más 1 va a ser igual a 1 más la tasa de crecimiento de la población multiplicado por la población del periodo T. Entonces tenemos que, en este modelo habíamos partido que 1 más n, digamos, tenemos una población creciente, el nuevo capital per cápita, porque cuando introducimos, acuérdense que introducimos la tasa de la variable poblacional y hablamos de todo a nivel per cápita, ¿no? El stock de capital per cápita va a ser igual al capital per cápita depreciado y el ahorro corriente per cápita. Entonces están como un poquito desplazadas estas cositas,
A ver si le quito la presentación. Sí, está desplazado. Este debería ser aquí. Este ahí. Ya está ahí. Ahora está mejor. Pero me quedó esto, pero ya no hay más que pueda hacer, ¿no? Entonces, este es el crecimiento de la población, la tasa de crecimiento de la población, que se supone que es creciente, el nuevo stock de capital per cápita, la depreciación del capital per cápita y el ahorro per cápita. Entonces, K dividido entre la población nos da el capital per cápita, Y minúscula, ¿no? Que es la producción entre la población, nos da la renta per cápita. Entonces, cuanto mayor es la tasa de crecimiento de la población, no es, otra vez lo voy a tener que hacer. La tasa de crecimiento de la población menor es el stock de capital per cápita en el siguiente periodo. Entonces todo lo está haciendo expresando en términos per cápita, digamos, ¿no? El progreso técnico es muy importante en este modelo y es la única razón fundamental porque las economías siguen creciendo, ¿no? Aunque siempre van a llegar a nuevos estados estacionarios. La ausencia de progreso técnico o en ausencia de un progreso técnico, un país no puede mantener indefinidamente el crecimiento de su renta per cápita, ni de su renta ni de su renta per cápita. Para que el incremento del capital sea mayor al incremento de la población. Pero considerando que hay ley de los rendimientos decrecientes que van a afectar al capital, entonces eso hará que la contribución de unidades adicionales que realice el capital sean cada vez menor. Entonces disminuye la tasa de crecimiento y también el capital. Para incrementar la tasa de crecimiento se necesitan continuos avances técnicos. Es decir, que la tecnología siga creciendo. De esta manera, es posible continuar creciendo indefinidamente. De hecho, por eso los países siguen creciendo. ¿No? Y hasta aquí es solo. ¿No? Y aquí ya nos vamos a ir acercando al nuevo modelo que vamos a ver. Entonces solamente se puede crecer, no solamente se puede crecer con progreso técnico, sino que ya Lucas va a probar que también se puede crecer con mejoras sustantivas en la educación. Ok, chicos. Esta clase bien cortita de ahora porque me dormí. Tengo una reunión en la carrera a las 8:30, así que ahorita me voy a ir. Estamos iniciando nuestro proceso de acreditación, ya tenemos designado nuestros pares evaluadores, y 8, 9 y 10 como la fecha de visita.
Así que vamos a ir a ver qué vamos a hacer y cómo ustedes van a participar del proceso. Perfecto, Luisa. Por favor, escriban su nombre en el chat. ¿Nombre o carrera? No, ustedes saben presente. Hay carrera. Eso del nombre solamente de mentiritas. ¿Listo todos? Veo que faltan tres que no, ya uno, faltan dos. Voy a grabar el chat. ¿Listo, chicos? Nos vemos lunes. Feliz fin de semana. Gracias, Alicia.